celebrar el amor de Dios. Si Jesús hubiera pasado por el mundo buscando la propia fama o como un ídolo de multitudes, complaciéndose a sí mismo con su propio poder de hacer milagros desde la autosuficiencia, hablaríamos efectivamente de un Dios al estilo del fariseo, que ora desde su orgullo de quien lo cumple todo, lo puede todo y lo sabe todo por encima de la ignorancia y la poquedad de los demás. Sin embargo, Jesús ha pasado por el mundo siendo lo que es, amor, y un amor misericordioso. Pasó haciendo el bien. Él es manso y humilde de corazón. La conversión exigida por Jesús o por la Iglesia se identifica con la reconciliación. Es el bien para uno mismo y bien para los demás. Y esto pasa por la paciencia de Dios. Ya no se trata tanto de cumplir, poder, saber, sino de llenarse del amor misericordioso de Dios y extenderlo hacia todos los que nos rodean. Es decir, una intención de reconciliación, un amor que se cimienta siempre en la mansedumbre y en la humildad de corazón. Si nos fijamos bien, el fariseo tiene como punto de partida su orgullo para alabar no a Dios, sino a sí mismo, exigiendo un tipo de recompensa de su Señor, despreciando a aquel que no cumple con su interpretación de la ley. Mientras que el publicano parte de la humildad de quien simplemente reconoce que no puede, que no sabe, que no tiene, reconoce su propia miseria, su pecado, y pide sencillamente misericordia, la gracia que le puede dar el poder y el querer. La recompensa del que se porta como el fariseo es su vana autojustificación, mientras que la recompensa del que se presenta en espera de la misericordia divina es la justicia de Dios. El justo juez siempre sentencia a favor de quien ora a Dios, del que ofrece esa actitud de amor hacia Él y hacia el prójimo, en contra de quien ora ofreciendo pues una actitud de amor, pero a sí mismo, en contra del necesitado. Jesús, en esta parábola que nos ofrece el Evangelio, nos conduce a una exageración parecida a la hipérbole de las prostitutas y publicanos os adelantarán en el reino de los cielos. Nos hace comprender cómo Dios hará justicia antes a quien, aun con obras malas, se presenta delante de Él con corazón contrito y humillado, que a aquel que se presenta con obras buenas, pero con una actitud soberbia ante Dios y de desprecio al prójimo. En nuestra historia personal y también colectiva es la eterna lucha. Idolatrarse a uno mismo o amar. Y el amar conlleva el buscar siempre el interés de los demás, no el interés propio. Considerar a los demás superiores a uno mismo es la base de la reconciliación, de hacer comunidad, de ser familia, de construir fraternidad. Ese es el reto que hoy tenemos. El ensalzarnos o idolatrarnos nos conduce a la soberbia, y de la soberbia a todos los demás pecados. Ya decía el mismo San Agustín, la soberbia es el primero de todos los vicios y la raíz de todos los males. El buscar el último lugar nos conduce a ser humildes, y de la humildad a todas las características propias del amor, que es paciente, servicial, sin envidia, sin jactancia, sin engreimiento, decoroso, no busca el propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal, se alegra de la verdad, no de la injusticia. Es el que sabe excusar, creer, esperar, soportar.
desaparecerá definitivamente todo atisbo de poder o privilegio. Quedará solamente la caridad, porque esta es eterna. Meditemos este texto del Evangelio, pues tan paradigmático para cada uno de nosotros cuando hacemos oración, ¿no? Porque es uno mismo, es el corazón de uno que tiene la actitud del fariseo, o uno mismo en su corazón que tiene la actitud del publicano. En todo texto, pues es fundamental el contexto. Es muy importante para entender el pasaje que Jesús habla sobre aquellos que no solo se tienen por justos, sino que desprecian a los demás. Ahí está la clave. No pensemos que Jesús condena solo a fariseos de aquel tiempo, sino que pretende purificar estas actitudes que muchas veces salen de nosotros. Esas actitudes nuestras que reivindican autonomía, ¿no? Cuando nos confrontamos con nosotros mismos como un espejo y nos comparamos por encima del hombro con los demás. Cuando instrumentalizamos a los demás para servirnos de ellos, o los vemos como una amenaza de la que hemos de defendernos. Cuando rechazamos la dependencia de Dios y hacemos del yo un ídolo, cayendo hasta la violencia arrogante. De ahí vienen todas las divisiones, conflictos y guerras. Empecemos meditando las conclusiones, para no confundirnos. Pues no pocas veces, al no considerar el género literario ni contextualizar los textos, se llegan a conclusiones erróneas. Se llega a decir que Dios no quiere compromiso moral ni legal, que no hace falta conversión, no hace falta penitencia alguna, reduciendo la salvación pues a una fórmula oral, sin necesidad alguna de renunciar a la vida de pecado, sin tener que ejercer obras de caridad. Cuidado. Recordemos con San Pablo que la fe actúa por la caridad, y si no amamos, no hay fe, no conocemos a Dios. Saquemos 3 conclusiones. Primera, el conflicto llega cuando no se entiende el sentido de la ley y se piensa que basta en el cumplimiento de la letra. Ahí caemos en una gran tentación. Jesús, el verdadero y único intérprete de la ley, advierte siempre sobre el espíritu de la ley, es decir, crear fraternidad, crear pueblo, ser familia de Dios. Lo que realmente hace puro al hombre es el ejercicio de la caridad, la fraternidad, ese es el fin. El problema del fariseo es identificar el mal con causas externas al corazón de la persona humana. Ya se pueden denunciar estructuras injustas, ya se puede estar juzgando. Que si estos gobiernos, que si estas autoridades, que si los poderosos, todos ellos son los males que sufre nuestro mundo. Es entonces cuando creemos que la solución se encontraría pues en eliminar las causas externas que impiden la puesta en práctica de una justicia. Sin embargo, pensemos esto. Aunque se crearan estructuras de justicia, por excelentes y buenas que pudieran llegar a ser, eso no basta para que cada uno sea justo. Porque las causas del mal no son solo las externas, sino que tienen su origen aquí, en el corazón de cada uno. Y esto es de lo que nos advierte el mismo Jesús. Es en el corazón de cada uno de nosotros donde se encuentra la semilla del mal y de la injusticia. Es el egoísmo, lo que carcome nuestra vida. Una fuerza que nos lleva a replegarnos en nosotros mismos, a imponerse uno a los demás y a vivir en contra de todos. Lo que tenemos que limpiar y purificar es esto, el corazón, nuestra interioridad. Un trabajo imposible sin la actuación de alguien que tenga el poder de limpiar y borrar el pecado que habita en nuestros corazones. Y ese solamente puede ser, y es Jesús. El Señor conoce nuestros pensamientos, por eso los desenmascara de alguna manera, no para humillarnos, sino más bien para que, reconociendo ese impulso nuestro egoísta e injusto, nos abramos a quien tiene el poder de perdonar pecados, de liberar
nuestro corazón, para así abrirnos a la gratuidad y a la misericordia, y así construyamos fraternidad. Segunda conclusión. La justicia de Dios se manifiesta justamente en ese amor misericordioso y paciente con el pecador. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Tercera conclusión. La justicia viene dada por Dios como un don gratuito. No es fruto de nuestros méritos ni de nuestras obras. Comprendemos los méritos de nuestras buenas obras como dones de la misma bondad de Dios. Jesús hace posible la cooperación libre de cada uno de nosotros. Gocémonos, pues, de esta experiencia de encuentro con el amor de Dios. Y sabemos que hay un encuentro verdadero del amor a Dios cuando hay un amor al prójimo, como nos dice también el Papa León. Amar a Dios es amar al pobre. Amar al pobre es amar a Dios.